Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre el variador de frecuencia OptiDrive Inverter E3. Entonces vemos que aquí al frente tenemos los botones de control, aquí tenemos los botones de flecha, ya pueden ser para modificar los parámetros o buscar parámetros. Tenemos aquí el botón rojo, que es el botón de Reset o Stop. Tenemos aquí este botón, parece un hexágono aplanado, tiene que ver con el navegador, el cual se utiliza para buscar los parámetros y otras funciones. Tenemos el botón verde aquí de inicio para utiliza para arrancar equipo o para invertir el giro, y tenemos el botón rojo que habíamos dicho que es el botón de parada. Bien, ahora tenemos aquí las conexiones de entrada de potencia, en este caso tierra, L1, L2, L3. Esta es una entrada trifásica como estamos observando aquí, y tenemos su respectiva salida con el puerto de tierra aquí y las salidas UVW como estamos observando. En cuanto a las conexiones de control, tiene 11 conexiones, vemos aquí correctamente numeradas 1, 2, 3 hasta el 11, y aquí tenemos todas las distribuciones, entre las cuales podemos ver que del 5 a 6 para conexión de un reóstato, el 8 9 tenemos una salida análoga o analógica, entre el 10 y el 11 tenemos una salida de relé, y del 1 al 4 tenemos unas entradas digitales para el control con medios externos. Ahora vamos a hablar sobre los parámetros básicos de programación para la operación de los motores. Bien, vamos a comenzar con el parámetro P01, en el cual se configura el valor máximo de la frecuencia de operación del motor en Hz. También se puede configurar su velocidad de rotación en RPM, y este es el valor al cual podemos llegar máximo cuando presionamos la tecla de subir, tal cual como estamos observando aquí. En el parámetro P02 se configura el valor mínimo de la frecuencia de operación del motor o la velocidad mínima en RPM del mismo, con la cual podemos llegar presionando el botón de tecla bajar que estamos observando acá. En el P03 se configura el valor de tiempo en segundos que demora el motor en pasar de una frecuencia 0 o RPM 0 a la frecuencia nominal de placa del motor, que en este caso puede ser de 50 o 60 Hz, por dar un ejemplo. Es lo que se llama un arranque por rampa. Aquí en el P04 se configura el valor del tiempo de segundos que demora el motor en pasar de una frecuencia nominal, en este caso 50 o 60 Hz, a la frecuencia de 0 Hz o detenerse. Es lo que le llaman la rampa de detención o de parada. Ese tiempo se da en segundos. En el P05 se especifica el modo de parada o detención del motor y el comportamiento ante una pérdida de suministro. Por ejemplo, si lo configuramos en 0, entonces el eje del rotor va a parar de acuerdo al tiempo especificado en el parámetro P04, y en caso que exista un corte de suministro de energía, recupera esa rotación, ¿cierto?, para mantener el equipo trabajando. Si lo colocamos en opción 1, entonces este equipo va a tener una parada libre ante cualquier situación, ya sea de detención dada por el botón o ante un corte de energía o suministro. Y si coloco la opción 2, hay un paro en rampa ante la detención ordenada por el botón, y hay una desaceleración rápida en caso de un corte de energía. También tiene otras opciones, pero estas son las más comunes. En el P06 vamos a especificar el modo de optimización de energía del equipo. Si lo tenemos en opción 0, estamos con este parámetro desactivado y son para aplicaciones generales, y si lo colocamos en opción 1, está activado y se utiliza para bombas o electrobombas, ventiladores y compresores. En el caso del parámetro P07, vamos a configurar el valor de la tensión nominal en voltios entre líneas del motor, el cual viene especificado en la placa del mismo. En el P08 vamos a configurar el valor de la corriente nominal en amperios de línea del motor, que también viene especificado en la placa. En el P09 se configura el valor de la frecuencia nominal en Hz del motor, que viene en la placa del mismo, y por lo general es de 50 a unos 60 Hz. En el P10 vamos a configurar el valor de la frecuencia nominal o la
rotación en RPM. Entonces si este valor se configura en 0, el variador va a tener en cuenta que la velocidad aparece en formato o en unidades de Hertz. Pero si yo le coloco el valor de las RPM que trae la placa del motor, entonces todas las velocidades quedan en función de RPM. En el P11 es un parámetro bastante especial y el cual configura el valor de refuerzo o par de torque por corriente para arranques a baja frecuencia. Entonces por lo general viene especificado para un 3%, pero uno puede configurar hasta un 25% de un refuerzo para esos arranques cuando tenemos motores con alta carga. En el P12 se configura el modo de selección del control del equipo. Entonces si nosotros lo ajustamos en 0, significa que vamos a tener un control por señales aplicadas en los terminales 1, 2 y 7, o sea, estos que están acá. Si lo damos una configuración 1, vamos a tener un control con el teclado que aparecemos aquí, pero solo en un avance en un solo sentido, o sea que no podemos invertir el giro del motor. Si colocamos la opción 2, entonces vamos a utilizar estos teclados, pero tenemos el control de avance y retroceso, o sea que podemos invertir el giro acá con estos botones. Las configuraciones 3 y 5 son configuraciones especiales para otro tipo de control, que lo veremos en otros videos. En el P13 se selecciona el modo de operación del equipo, el cual tiene 3: 0 modo industrial para aplicaciones de uso general, 1 modo bomba para bombas centrífugas y 2 modo ventilador para aplicaciones de ventilación. Y tenemos el P14, el cual permite el acceso a parámetros extendidos y avanzados en caso que sea necesario configurarlos. Estos, como dicen aquí, este es el P14. Este equipo tiene muchos más parámetros, pero están dentro de los parámetros extendidos y avanzados. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo configurar o modificar los parámetros del equipo. Bien, para programar aquí es bastante sencillo. Presionamos el botón aquí que tiene esta figura, verlo acá, por un 2 segundos aproximadamente hasta que aparezca el primer parámetro. Véanlo ahí. Aquí tenemos el parámetro P01. Para entrar en el parámetro, nuevamente presionamos aquí el botón de aquí sugerido con esta figura y vemos que tenemos el valor de 4800. Si yo quiero variar ese valor con las teclas de flecha, puedo subir o puedo bajar. Bien, en este caso voy a dejarlo igual. Para guardar, nuevamente presiono el botón aquí destinado para la programación. Ahora si quiero pasar a un segundo parámetro, voy al parámetro P02. Nuevamente con la tecla de flecha me muevo para ver todos los parámetros que puedo programar. Mírenlo aquí. Vamos a entrar en uno de ellos, el 06 por ejemplo. Para entrar en el valor que está programado, presionamos aquí nuevamente el botón aquí, veanlo, y está con valor 0. Si quiero variar con teclas de flecha, puedo variar el valor y nuevamente vuelvo a guardar con este mismo botón. Véanlo allí. Entonces de esa manera es como podemos nosotros variar los parámetros con este equipo. Gracias por la atención a este video.